Eh, Bien, muy buenos días para todos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer la explicación de la guía de geometría y estadística. Vamos a empezar con geometría, ¿vale? En geometría, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver cuadriláteros, ¿listo? Y pues las diferentes clasificaciones de cuadriláteros que tenemos y en qué consiste cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, en los cuadriláteros, pues como su nombre lo indica, son polígonos que tienen cuatro lados, cuatro vértices y cuatro ángulos. ¿Listo? En todo cuadrilátero se puede identificar estas partes, los lados opuestos. Por ejemplo, me dice, lados opuestos son aquellos que no tienen ningún vértice en común. Por ejemplo, este lado GF es opuesto con el HI. Todos están viendo la pantalla, ¿sí? Ok, de igual manera, el lado GH, voy a hacerlo aquí arriba, es opuesto con el lado FI. ¿Listo? Entonces, si yo les preguntara cuántos pares de lados opuestos tiene un cuadrilátero, ¿ustedes qué me responderían? Dos pares de lados opuestos. Muy bien. ¿Cuáles serán entonces los lados consecutivos? Los lados consecutivos son aquellos que tienen un vértice en común. Entonces, ¿cuál podría ser? ¿Cuál? FI. Listo. FI, ese lado con quién sería consecutivo. Debe tener un lado consecutivo, bueno, debe tener un vértice en común con el otro lado para que sean consecutivos. ¿Listo? Entonces, un lado consecutivo podría ser o bien el HI, porque fíjese, este lado con este lado comparten el vértice I. ¿Listo? Entonces, estos dos serían consecutivos. Podría ser ese o podría ser el lado F porque compartirían entonces el vértice F. ¿Listo? ¿Sí es claro para todos cuáles son los lados consecutivos? Ok, perfecto. De igual manera, hablamos de ángulos opuestos. ¿Cuáles son los ángulos opuestos? Son aquellos que no tienen ningún lado en común. Yo, por ejemplo, tomo este ángulo. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los lados que me están formando ese ángulo, cierto? Este con este. Fíjense que esos dos lados me están formando un ángulo, ¿cierto? ¿Cuál sería entonces el ángulo opuesto? Aquel que no tenga ningún lado en común. Es decir, sería en este caso el ángulo H. ¿Sí es claro? De igual manera, el lado, el ángulo G con el ángulo I son opuestos. Ah, son opuestos. Bueno, el ángulo G con el ángulo I son opuestos. Entonces, ¿quiénes serían los ángulos consecutivos? Pues son aquellos que comparten un lado o tienen un lado en común. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el ángulo F con el ángulo I son consecutivos. ¿Por qué? Porque tienen este lado, el lado FI es común a los dos ángulos. ¿Sí es claro? De igual manera, el ángulo F con el ángulo G son consecutivos. ¿Por qué? Porque comparten el lado GF. ¿Sí es claro? ¿Sí o no, niños? Por favor, me contesten. ¿Me escuchan? Profe, casi no lo entiendo. ¿Me escuchan? ¿Quién Yo me... tampoco. Espérame, ¿quién me habló? Ahora sí, John Steele me dijo que no había entendido. Pelucho vino con Paul. Dairo, ¿me estás diciendo algo? Pues el hijo de mi tío Luis. Mm. Oiga, ¿usted tuvo contacto con Lucho el día que vino?
Listo. ¿Quién me ha dicho que no me entendió? O no entendió, mejor dicho. Pues la cosa es muy sencilla. Si yo, por ejemplo, les pido que me digan un par de ángulos opuestos, ¿cuáles serían un par de ángulos opuestos de esta figura? F F, ¿con quién es opuesto? con G. ¿Con este? No, con este no sería opuesto. Recuerden, Con I, perdón. con este tampoco es opuesto. ¿No? No. Con H. Con H, pues con el que me queda. ¿Listo? ¿Qué característica tienen esos dos ángulos que los hacen opuestos precisamente? Pues que fíjese que no comparten ningún lado. ¿Sí lo ven? Este ángulo lo forma el lado FI y el lado GF, ¿cierto? Este lado y este lado. Y este ángulo lo está formando el lado GH y el lado HI, ¿cierto? Fíjese que no tienen ningún lado en común. Eso hace que esos ángulos sean opuestos. ¿Sí es claro? Niños. Sí, señor. Listo. Ahora, si yo le digo, por ejemplo, Manjarres, que no le he apuntado en mi lista, pero sé que ya llegó. Manjarres, dime un ángulo consecutivo al ángulo F. ¿Manjarres me está escuchando? Sí, profe. Ok, dime un ángulo consecutivo al ángulo F. Eh, el H. El H, no. El ángulo H sería un ángulo opuesto. Y te estoy preguntando por un ángulo consecutivo. La G. El ángulo G. ¿Por qué es consecutivo? Porque miren, comparten este lado es común. ¿Sí? Es común a los dos ángulos. ¿Sí es claro eso para todos? Sí, señor. Listo. Por ejemplo, otra persona que me diga otro ángulo consecutivo a F. Pregunta, ¿tiene otro ángulo consecutivo? FI. El I, el ángulo I. Este ángulo I también es consecutivo con el ángulo F. ¿Por qué? Porque comparten este segmento. Comparten el segmento FI. ¿Sí es claro, niños? Sí, señor. Ahora sí les quedó claro lo que es ángulos opuestos y ángulos consecutivos. Sí, señor. Listo. Y eso se cumple en todos los cuadriláteros. En cualquier cuadrilátero se cumplen, o más bien, identificamos esas partes, ¿vale? Bien, los cuadriláteros, entonces, los podemos clasificar en tres tipos o en tres especies, ¿listo? La primera especie lo vamos a llamar paralelogramos. ¿En qué consisten estos paralelogramos? Los paralelogramos son aquellos que tienen un par de lados paralelos. ¿Listo? Es decir, en un paralelogramo podemos identificar, por ejemplo, voy a hacer esto acá y esta línea acá. ¿Listo? Y ahorita miramos qué nombre le ponemos. Es decir, este lado es paralelo con este lado. ¿Listo? Y este otro lado y este lado también es paralelo con este otro lado. Es decir, me están formando, fíjese, este lado con este son paralelos y además este lado, ¿están viendo el cursor? Niños. Sí, señor. Ok, y además este lado también es paralelo con con este otro lado. Por eso se llaman paralelogramos. ¿Listo? Porque tienen dos pares de lados opuestos que son paralelos. ¿Listo? Por ejemplo, en el rombo, bueno, y estos se clasifican en rectángulo, rombo, cuadrado y romboide. Es decir, este que dibujé aquí parece ser un romboide. ¿Listo? Bueno, ya miramos qué propiedades tienen los paralelogramos, ¿vale? Por ejemplo, en este rectángulo yo digo que este lado es paralelo con este, ¿cierto? Y este lado, hagámosle dos marquitas, es paralelo con este otro lado.
¿Sí es claro? Entonces, los lados opuestos son paralelos, mejor dicho, en los paralelogramos. ¿Sí es claro la clasificación en paralelogramos? Sí, señor. Entonces, por ejemplo, el cuadrado es un paralelogramo porque los lados opuestos son paralelos. ¿Listo? Bueno, ahí pues me están diciendo qué característica tienen cada una de esas figuras que se forman. Por ejemplo, el cuadrado tiene 4 ángulos rectos. El cuadrado tiene 4 lados de igual medida y además sus 4 ángulos también son rectos. ¿Listo? Entonces, en este orden de idea, ¿qué podríamos decir? Que un cuadrado es un rectángulo porque cumple que todos sus ángulos internos son rectos, pero un rectángulo no necesariamente puede ser un cuadrado. ¿Listo? Porque no todos los lados pueden ser iguales. Hola, profe. Buenos días, mamá. ¿Sí es claro? Bien, en el rombo se tiene que todos los lados son iguales. Profe, no se ve nada. ¿Quién me dijo que no se ve nada? Buenos días, profe. Buenos días. ¿Quién dijo que no se veía nada? ¿Los demás están viendo? ¿O a ninguno? Entonces debe ser que la persona que está viendo, me imagino que está viendo desde un celular. Yo, profe Juliana. ¿Está mirando desde el celular? O sea, no miro nada de lo que... ¿Está mirando desde el celular, Juliana? Si está mirando desde el celular, toca habilitarle. Se escucha lo que usted está hablando, pero se ve la pantalla así en negro. Mm, no sé si sea. ¿A todos los demás les pasa lo mismo? No, señor. No, So- no. solamente a Juliana. Entonces debe ser dos cosas, o pueden ser dos cosas. Una, la señal de internet no es tan buena, digamos en la que tienes. Dos, que si está mirando desde un celular toca darle una opción, creo que es como anclar pantalla o algo así. Profe, no miro nada. ¿Qué hago? ¿Listo? Entonces de pronto sal y vuelves a ingresar, que de pronto a veces suele pasar eso. ¿Listo? Bien, continuamos. Volvemos acá. En el rombo, ¿qué nos tiene? Bueno, sabemos que todos los lados opuestos son paralelos, pero además tienen igual medida. ¿En qué se diferencia con el cuadrado? Que no necesariamente sus ángulos internos tienen que ser rectos, sino que este ángulo podría ser diferente a un ángulo recto. ¿Listo? En el romboide tiene todos los lados y ángulos consecutivos de diferente medida. Es decir, no me deja rayar. Es decir, no me dejó rayar. Es decir, bueno, es decir, este lado con este lado tienen diferente medida. Bueno, miremoslo acá que este también es un romboide. A pesar de que este paralelogramo tiene un par de ángulos opuestos paralelos, la medida de este lado es diferente a la medida de este lado. De igual manera, la medida de este lado es diferente a la medida de este lado. ¿Listo? ¿Qué propiedades cumplen estos paralelogramos? ¿Listo? Las siguientes propiedades. Que los lados opuestos son congruentes, es decir, tienen la misma medida. ¿Qué quiere decir eso? Que la medida de este lado es igual a la medida de este lado y de igual manera la medida de este otro lado, ¿se están viendo mi cursor? Es igual a la medida de ese otro lado, ¿vale? ¿Qué otra propiedad cumple? Que los ángulos opuestos son congruentes. Voy a dibujar aquí un... Oiga, ¿qué pasó? Es que no estoy dibujando, estoy agregando nota. Con razón. Voy a dibujar aquí esto parece ser un rombo. ¿Listo? Bueno, suponemos que es un rombo, ¿listo? Entonces, ¿qué me está diciendo? Que los lados opuestos, qué pena, los ángulos opuestos son congruentes. Entonces, este lado, este ángulo, no se deja. Bueno, entonces cambiemos de
herramienta, vamos a hacerlo en Paint. Bueno, tomemos un rectángulo. No, pero el rectángulo no me gusta. O no. Listo. Suponemos que ese es un rombo, ¿listo? Entonces, ya sabemos que un rombo es un paralelogramo. ¿Qué me están diciendo? Que este lado, que este ángulo, la medida de este ángulo, es igual a la medida de este ángulo, ¿listo? Y de igual manera, es decir, los ángulos opuestos. De igual manera, la medida de este ángulo es igual a la medida de este otro ángulo. ¿Listo? ¿Cuál es la siguiente propiedad? ¿Preguntas con respecto a eso, niños? No, señor. Ok. Los lados opuestos son congruentes, ya, es decir, tienen igual medida. Dice, los pares de ángulos consecutivos son suplementarios. ¿Recuerdan qué quiere decir suplementario? Suplementario es decir que si tomo esas dos medidas y las sumo, me van a dar 180 grados. Entonces, en este orden de ideas, si yo, por ejemplo, tomo la medida, miremoslo aquí en este ejemplo. Si yo tomo la medida de este ángulo y la medida de este ángulo, ¿cuánto me da esa medida? Hagámoslo aquí esta. La medida de este ángulo con la medida de este ángulo. ¿Cuánto me da esa medida? Ayúdenme a sumar. 180. 45 más 35 me da 180. 45 más 135 me da 180, ¿cierto? Eso me dice que son suplementarios. Los ángulos consecutivos, qué pena. Los pares de ángulos consecutivos son suplementarios. Es decir, si sumamos sus medidas, me va a dar 180 grados. ¿Listo? De igual manera, si yo sumo ese ángulo T con el ángulo S, las medidas de esos ángulos, también me va a dar 180 porque son consecutivos. ¿Listo? Otra cosa importante, cada diagonal se descompone en dos triángulos congruentes. Triángulos congruentes son iguales. Entonces, si yo tomo esta diagonal, fíjese que me está dividiendo el paralelogramo en dos triángulos iguales. ¿Sí lo ven? Ahora, si yo tomo esta otra diagonal, de igual manera me está dividiendo el paralelogramo en dos triángulos iguales. ¿Listo? Y además, tracemos esta otra diagonal. La otra propiedad que me dice es que las diagonales se intersecan en los puntos medios, es decir, se van a cruzar exactamente en la mitad de cada diagonal. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí las propiedades de los paralelogramos? Sí, señor. Ok. Bien, entonces la siguiente clasificación que podemos hacer de cuadriláteros son los trapecios. En los trapecios ya no voy a tener un par de ángulos, un par de lados opuestos paralelos, sino solamente voy a tener uno. Bueno, es decir, en los paralelogramos teníamos dos pares de lados opuestos paralelos, ¿cierto? Es decir, este lado era paralelo con este y este lado es paralelo con este. Eso en los paralelogramos, ¿cierto? En los trapecios ya no funciona así. En los trapecios solamente tengo un par de lados opuestos que son paralelos. ¿Listo? A estos lados opuestos que son paralelos les llamamos bases. Al más largo se le va a llamar base mayor y al más cortico base menor. ¿Listo? Entonces, en este orden de ideas, este lado UZ es paralelo con este lado VW. Son paralelos. Al lado más largo se llama base mayor y el lado más cortico base menor. ¿Sí es claro? Y estos trapecios a su vez se van a clasificar en tres tipos de trapecios. En los rectángulos, en el isósceles y en el escaleno. ¿En qué consiste cada uno de ellos? El trapecio rectángulo es aquel que tiene un par de ángulos rectos. Es decir, este ángulo es recto. Bueno, este ángulo, acá se ve, este ángulo, el ángulo F es recto y el ángulo E también es recto.
El otro triángulo qué pena, el otro trapecio que se puede tener es un trapecio isósceles. ¿Cuándo un trapecio es isósceles? Cuando los lados no paralelos son iguales. Por ejemplo, en esta imagen identificamos que este lado es paralelo con este, ¿cierto? Entonces, los lados no paralelos, este y este, son iguales, tienen igual medida. ¿Listo? Y el otro triángulo, qué pena, denle con su triángulo. Y el otro trapecio que se puede formar son los trapecios escalenos, es decir, que los lados, es más, que los cuatro lados tienen diferente medida. ¿Listo? A pesar de que este lado sea paralelo con este. Los cuatro lados tienen diferente medida. ¿Hasta allí preguntas? No, señor. Listo. Entonces, una propiedad que podemos ver en estos trapecios se da particularmente en los trapecios isósceles. ¿Y cuál es? Que la medida del ángulo de las bases son congruentes, es decir, tienen igual medida. Por ejemplo, este parece ser un triángulo isósceles. ¿Listo? Un trapecio isósceles. ¿Qué puedo decir? Que la medida de este ángulo es igual a la medida de este ángulo. ¿Listo? Y por defecto, la medida de este otro ángulo también es igual a la medida de este otro ángulo. ¿Listo? ¿Sí es claro? Listo. Bien, entonces la otra clasificación de cuadriláteros que se pueden tener son los trapezoides. En los trapezoides, ningún lado es paralelo con ningún otro lado. ¿Listo? Entonces, hasta el momento recordemos, si tengo un cuadrilátero y en ese cuadrilátero tengo dos pares de lados opuestos paralelos, será un paralelogramo. Pero si solamente tengo un par de lados opuestos paralelos, entonces será un trapecio. Pero si no tiene ningún lado paralelo, será un trapezoide. ¿Sí es claro? Ahora, en los trapezoides podemos identificar dos tipos de trapezoides, los simétricos y los asimétricos. ¿Listo? Bueno, si se fijan, los trapezoides son generalmente, o bueno, son polígonos convexos, es decir, la medida de sus ángulos internos todos deben ser menor que 180 grados. ¿Vale? Ahora sí, en los simétricos tienen dos pares de lados congruentes. Y generalmente, ¿cuáles son esos lados congruentes? Pues van a ser, según esta imagen, van a ser los lados consecutivos. ¿Listo? De igual manera, estos trapezoides simétricos es lo que comúnmente nosotros llamamos como cometas. Ustedes en primarias me imagino que vieron en figuras que esto es una cometa y las propiedades de las cometas, ¿cierto? ¿O no? No, señor. Bueno, entonces, No, profe, yo nunca había escuchado eso. ¿no nunca han escuchado las cometas? ¿Por qué le llaman cometas? Precisamente, si se fijan, si pasamos las diagonales, que ahorita vamos a hablar de propiedades de esas dos diagonales, dame que un poquitico torcido. Si pasamos esas diagonales y le damos un poquitico la vuelta a la pantalla, parece una cometa, ¿cierto? Es más, rotémosla, disposición de página, rotémosla un poquitico a la izquierda. Vean, si se fijan que parece una cometa, entonces ese es el nombre que comúnmente le damos a este tipo de polígonos, cometa, y es porque parece una cometa, no por ninguna otra cosa más, ¿vale? Volvemos. Entonces, en estos trapezoides simétricos o cometas, podemos encontrar unas propiedades. ¿Qué propiedad podemos encontrar? Que la diagonal de mayor longitud se conoce como la diagonal principal, es decir, el segmento MO es la diagonal principal. ¿Por qué es la principal? Porque es la que tiene mayor longitud. Entonces nos están diciendo que esa diagonal principal
es bisectriz. ¿Qué quiere decir bisectriz? Que divide el ángulo en dos partes iguales. ¿Listo? Divide al ángulo en dos partes iguales, es decir, la medida de este ángulo, voy a ir a Paint, espero hacer, tomemos una recta aquí, acá, 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 y acá. ¿Listo? Ahora con rojo, control Z, con negro. Ahora, listo. Ahora sí voy a trazar esta diagonal en rojo y esta diagonal también en rojo. ¿Listo? ¿Qué pasa ahí en las cometas? Me están diciendo que esta es la diagonal principal y que a su vez divide a este ángulo en dos partes iguales, es decir, este pedacito de ángulo es igual a este pedacito de ángulo. ¿Listo? Y de igual manera, este pedacito de ángulo es igual a esta parte del ángulo. ¿Listo? Y además, esta diagonal cruza por la mitad, exactamente por la mitad de la otra diagonal. Quiere decir entonces que este lado va a ser igual a este lado. ¿Listo? Esas son las propiedades básicas de los cuadriláteros, ¿vale? Hasta ahí, ¿preguntas? ¿No hay preguntas? Ok, perfecto. Listo, entonces, el primer punto es identificar los pares de lados opuestos consecutivos y de igual manera los pares de ángulos opuestos y el par de ángulos consecutivos. O sea, creo que eso está ahí fácil. ¿O con respecto a eso hay alguna pregunta? No hay pregunta, ¿cierto? No, señor. Listo. Entonces, aquí que podemos aplicar las propiedades de los las propiedades de los cuadriláteros y pues vamos a identificar primero qué tipo de polígono es, si es un paralelogramo, si es un trapecio o es un trapezoide, ¿vale? Por ejemplo, en el B sé que es un paralelogramo. Fíjese, este lado es paralelo con este y este lado es paralelo con este. ¿Por qué es importante identificar eso? Pues para, de acuerdo al tipo de polígono que sea, aplicar la propiedad que necesito. ¿Listo? Por ejemplo, en el D, yo sé que es un trapecio isósceles. ¿Por qué sé que es un trapecio isósceles? Porque fíjese que aquí tiene una marquita y aquí tiene otra marquita. Esas marquitas me están diciendo que esos dos lados, que no son los paralelos, son iguales, tienen igual media. Entonces, como en este trapecio isósceles, es isósceles, ¿qué puede decir entonces? Que la medida de los ángulos de la base son iguales. ¿Listo? ¿Sí es claro? Digo, para hallar el valor de x, ¿no? Y aquí, por ejemplo, les voy a ayudar con el d. Si tengo, yo sé que la medida de este ángulo x es igual a la medida de este otro ángulo, ¿cierto? Pero además, devolvámonos aquí a una de las propiedades de los cuadriláteros. No la perdí. Bueno, no, esa era una propiedad de los paralelogramos, así que no aplica. ¿Listo? ¿Qué puedo decir? Que este es igual a este y además la medida de este ángulo, ¿cuánto es? 140 grados, ¿cierto? ¿Quién llegó? Adriana Cárdenas, no le demos acceso. Uy, es que ya van a ser las 12:40. No le demos acceso todavía. Bien, entonces aquí en este yo puedo decir, bueno, también me están diciendo que estos dos lados van a ser suplementarios, es decir, la medida de este ángulo más la medida de este ángulo es igual a 180 grados. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto debe medir este ángulo? 40, ¿cierto? Y como la medida de este ángulo es igual a la medida de este ángulo, por ser un trapecio isósceles, entonces tengo que el valor de x es igual a 40 grados también. ¿Listo? ¿Sí es claro? Y lo mismo van a hacer con aplicar las demás propiedades, ¿vale?
¿Preguntas hasta ahí? No, señor. Listo, pasamos rápidamente a estadística. En estadística seguimos con tablas de contingencia. Estas tablas de contingencia, como su nombre lo indica, me permite organizar dos variables cualitativas en una sola tabla, ¿sí? Y a partir de allí obtener mucha información, ¿vale? Entonces, me están dando esta tabla. Bueno, en un colegio se realizó un estudio sobre el color de cabello y el uso de gafas entre 115 estudiantes de grado séptimo. Al organizar la información se tuvo la siguiente tabla de contingencia, la cual facilita la visualización de la información. Entonces, de esa tabla obtenemos esta tabla. En esa tabla podemos obtener tablas de contingencia relativas, llamémosla así, tabla de contingencia relativa. Y esta se da con respecto a una variable. Por ejemplo, me están diciendo, aquí tengo una tabla de contingencia relativa con respecto al total de estudiantes, ¿listo? Entonces, uno que hace acá, en cada casillita vamos a dividir por el total de estudiantes, que son 115, ¿listo? Entonces, por eso aquí me queda 10 sobre 115, 14 sobre 115, 45 sobre 115 y así respectivamente, ¿listo? Entonces, eso es una tabla de contingencia relativa. ¿Relativa por qué? Porque el valor que se va a obtener en cada casillita va a ser relativo al total de estudiantes en este caso. Listo, para el siguiente tabla que se hizo, dice, luego en forma similar de las frecuencias relativas, se pueden escribir estos números como decimales y en consecuencia como porcentajes. Entonces, nosotros para escribir un número decimal como porcentaje lo que hacemos es multiplicarlo por 100. Entonces, compremos aquí una pequeña cosa, calculadora. No funcionó. Bueno. Entonces tenemos que 10 entre 115, ¿cuánto me da? Me debe dar 0.0869. ¿Listo? Y ese valor, texto, por ejemplo, estoy tomando, revisar, acá. Voy a hacer, por ejemplo, este valor acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Tomo 10 y lo divido entre 115. Eso me da 0,0869. ¿Listo? Y ahora este número lo multiplico por 100. Pongámosle por 100. Cuando multiplico esto por 100, me da el respectivo porcentaje en la tabla siguiente. Es decir, acá. ¿Listo? Bueno, finalmente pues se obtiene el porcentaje para cada una de las situaciones. Por ejemplo, se tiene que el porcentaje de estudiantes con cabello rubio que usan gafas, donde está cabello rubio, que usan gafas, es del 6.95%. ¿Sí lo ven acá? De igual manera, podríamos decir que el porcentaje de estudiantes con cabello castaño del total de estudiantes es del 41.73%. ¿Sí es claro para todos, niños? Sí, señor. Listo. En esta tabla, fíjense que aquí hay una pequeña trampita. En el ejemplo que yo hice, pues tenemos todos los datos completos. En la tabla que les di, no. Pero me están dando la información. Es decir, aquí yo sé que va 120. En el total de los totales va 120. Aquí va 120. ¿Listo? Y ahí lo que vamos a hacer es como llenar un cuadrado mágico. Si aquí va 120, aquí tengo 47, entonces, ¿qué valor debe ir en esta casilla? Es decir, ¿qué número sumado con 47 me da 120? ¿73? Miremos a ver. Sí. 73
Sumemos 3 y 7 son 10, llevamos 1, 7 y 4 son 11 y 1, 12. Ok, perfecto, me da 73. ¿Listo? De igual manera, ¿qué número debe ir acá? Si cuando los estoy sumando, todos los estudiantes que aprobaron, en total hay 47. ¿Qué número debe ir acá? 19. 19. ¿Listo? Y así van llenando la tabla. Entonces fíjense que aquí ya el siguiente que puedo obtener es este valor. Entonces, una vez llenen la tabla, contestan estas preguntas que se les hace acá y hacen las tablas que se le pide. Aquí nos piden, a partir de la información del punto anterior, elabore una tabla de contingencias de frecuencias relativas. Entonces, la tabla de frecuencias, una vez llenemos esto, lo que vamos a hacer es tomar la tabla y dividirla, cada uno de esos casillas, entre 120. Esa va a ser la frecuencia relativa. ¿Listo? Básicamente lo mismo que se hizo acá. ¿Vale? Después de eso, pues nos van a pedir elaborar una tabla de contingencias. Una tabla de contingencias de porcentajes. Es decir, luego vamos a hallar esas respectivas razones y los multiplicamos por 100 y ese es el valor del porcentaje. ¿Listo? Y luego contestamos estas preguntitas. ¿Sí es claro, niños? Sí, señor. ¿Listo, chicos? Yo no entendí bien cómo se hace para sacar Casi el no entendí. porcentaje. No le entendí. ¿No entendí bien cómo se hace para qué? Para lo de la tabla del porcentaje. Ah, pues fácil. Eh, Fíjese que tenemos acá. 10 entre 115. Es que la calculadora no sé por qué no me funcionó para que ustedes vieran. No, se debe haber desinstalado. Algo pasó que tuve problemas esta mañana. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tomo 10 y lo divido entre 115. ¿Por qué 115? Porque es el total de datos que tengo acá. ¿Listo? Tomo 10 y lo divido entre 115. Eso me da como resultado este valor de aquí. 0,0869 aproximadamente. Listo, fíjese que hay medio número decimal. Ahora tomo ese número decimal y lo multiplico por 100. ¿Listo? Y el valor que me da es, de aquí paso acá. Y el valor que me da, continuemos, el valor que me da es este, 8.69. Y entonces ese es el valor que voy a escribir en esa respectiva casilla. ¿Listo, niños? ¿Ahora sí te quedó claro, mamá?